Hello everybody, I'm teacher Jessica. Today we will see a revision of present simple. Hola a todos, soy la profe Jessica y hoy vamos a ver una revisión del presente simple. Let's start. What is the present simple? ¿Qué es el presente simple? The present simple is a time tense that is used for habits, daily routines, and permanent states. El presente simple es un tiempo verbal que lo usamos para hablar de hábitos, rutinas diarias y estados permanentes. Hábitos como despertar, desayunar, almorzar, cenar, comer, dormir. Rutinas como salir a caminar, ir a jugar al fútbol, encontrarse con amigos o ir a la iglesia. Y estados permanentes como por ejemplo a dónde vivimos y a dónde trabajamos. De eso habla el presente simple. Bien, para redactar una oración en inglés siempre debemos usar los pronombres y los verbos. Pero ¿qué pasa si no conocemos un verbo? ¿Cómo buscamos ese verbo en el diccionario? Vamos a ver unos ejemplos. Cuando necesitamos saber el significado de una palabra, en especial una palabra en español al inglés, debemos buscar esa palabra en forma infinitiva si es un verbo. Acá tenemos 4 ejemplos. El verbo recoger. Recordemos que el infinitivo en español es la terminación ar, ir. ¿Sí? O sea, si yo quiero saber cómo se dice recoger o recojo en inglés, voy a buscarlo en forma recoger. En inglés, to collect. El verbo comer, to eat, dormir, to sleep, jugar, to play. Ese infinitivo ar, ir, en inglés se forma por la palabrita to, que está delante del verbo. Esa palabrita lo hace que sea infinitivo. O sea, si buscamos en el diccionario recoger, vamos a encontrar to collect. Pero ¿qué pasa cuando lo usamos en una oración? En la oración debemos conjugar ese verbo. ¿Qué significa conjugar? Es transformarlo al verbo según la persona o el pronombre con el que estamos hablando. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo digo, yo recojo, voy a decir, I collect. ¿Sí? Le quitamos la palabrita to. I collect vegetables from my garden. Yo recojo verduras de mi huerta. I eat apples every day. Yo como manzana todos los días. I sleep very well. Yo duermo muy bien. I play with my brothers and sisters. Yo juego con mis hermanos y hermanas. O sea, acá en estas oraciones ya le hemos quitado la palabrita esa to, o sea que está conjugado el verbo. ¿Sí? De la misma forma que en español, cuando conjugamos un verbo vamos cambiando. Yo como, tú comes, él come, ellos comen. En inglés sería I eat, you eat, they eat, we eat. ¿Sí? Let's go on. How do we form the present simple? ¿Cómo formamos el presente simple? Let's start with the affirmative. When we want to write an affirmative sentence, cuando queremos escribir una oración afirmativa, debemos tener en cuenta su estructura. First of all, we have to put the subject. Primero debemos poner el sujeto. Then, the verb, and then, the complement. Sujeto, verbo y complemento. Let's see some examples. I drink coffee. I, subject, drink, verb, coffee, complement. Yo bebo café. Mark and Paul play football. Mark and Paul, subject, play, verb, and football, complement.
Marcos y Pablo juegan fútbol. Esa sería la estructura gramatical de una oración en presente simple afirmativa. What happens when we talk about third person singular? ¿Qué pasa si hablamos de la tercera persona del singular? He, she, it. We have to add s to the verb. Debemos agregar s al verbo para hacer una conjugación en tercera persona. There we have some examples. He drinks coffee. Él bebe café. Mark drinks tea. Marcos bebe té. She plays volleyball. Ella juega voleibol. Andrea plays basketball. Andrea juega basketball. It works well. Esto funciona bien. The phone works well. El teléfono funciona bien. O sea que cuando hablamos de tercera persona en singular, de él, de ella o de esto, a los verbos se les debe agregar una S al final, además de quitarle el to para realizar la conjugación. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Let's go on. These are some rules for the third person singular. In general, we add S to the verb when we talk about third person singular. En general, se le agrega S a los verbos cuando hablamos de tercera persona en singular. For example, I work, she works. I eat, he eats. I play, he plays. I swim, she swims. I write, she writes. ¿Sí? When the verb ends in consonant plus Y, we have to take out the Y and add IES. Cuando un verbo termina en consonante más Y, debemos quitar la Y y agregar IES. For example, I study, he studies. I cry, she cries. I try, she tries. I spy, she spies. It flies, I fly, it flies. ¿Sí? O sea que todos los verbos que terminen en consonante Y, se quita la Y y se agrega IES. And when the verb ends in O, SH, CH, X, double S, we have to add ES. Y cuando los verbos terminan en O, SH, CH, X o doble S, debemos agregar ES. For example, I go, he goes. I wash, she washes. I watch, he watches. I mix, he mixes. I kiss, he kisses. ¿Sí? Esas serían las terminaciones que habría que agregarle cuando hablamos en tercera persona para conjugar los verbos en presente simple. Let's go on. What happened with the negative form? When we want to write a negative sentence, we have to take this structure into account. First of all, you have to put the subject, then the auxiliary do or does, then the word not, then the verb, the complement, and a sign. Ok, cuando vamos a escribir una oración negativa, debemos tener en cuenta esta estructura gramatical. Primero va el sujeto, luego el auxiliar do o das, que si ustedes lo buscan en el diccionario, esta palabrita do significa hacer, es un verbo. Pero en este caso, cuando estamos usándolo en la forma negativa, no significa nada, ¿sí? En este caso funciona como un auxiliar para la oración, ya que no podemos poner la palabra not sola, ¿sí? Necesitamos del auxiliar do o das. ¿Y por qué do o das?
porque dijimos anteriormente que los verbos que terminan en O se le agregaba ES cuando hablamos de tercera persona. ¿Sí? Luego de ese auxiliar más la palabra not, seguiría el verbo y el complemento. For example, when we talk about the first person, in singular is I. La primera persona del singular soy yo. I don't walk. Yo no camino. Este don't es la contracción o la forma corta del do not. ¿Sí? I don't walk o I do not walk. Es lo mismo. Yo no camino. La primera persona del plural es we. Nosotros. We don't walk. Nosotros no caminamos. La segunda persona del singular eres tú. You. You don't walk. Tú no caminas. La segunda persona del plural son ustedes. You. You don't walk. Ustedes no caminan. La tercera persona del singular son he, she, it. Y acá usamos el auxiliar does más la palabrita no. Doesn't en forma corta y does not en forma larga. He doesn't walk. Él no camina. Y la tercera persona del plural sería they. Ellos, they don't walk. Ellos no caminan. Y el sujeto sustantivo sería con un nombre de persona. For example, Tran doesn't walk. Tran no camina. Y en plural serían dos nombres de persona. Tran and Jose don't walk. Tran y José no caminan. ¿Entendido? Okay, let's go on. When we want to write an interrogative sentence, we have to put first of all the auxiliary. Cuando queremos escribir una oración interrogativa, debemos poner en primer lugar el auxiliar. Este auxiliar, do o das, según la persona con la que estemos hablando. Luego iría el sujeto, de acuerdo a ese auxiliar. Luego el verbo. Y por último, el complemento, lo que completa la oración. Y no nos olvidemos del signo de pregunta, que en inglés solo lo usamos al final de la oración. For example, does he play football? ¿Juega él fútbol? Does she like ice cream? ¿Le gusta a ella el helado? Does Paul brush the teeth? ¿Cepilla Paul sus dientes? Does it work? ¿Funciona esto? Does Jane take the bus? ¿Jane toma el autobús? Do you play football? Do they like football? Do we brush the teeth? Do your parents take the bus? Do the kids work? Cuando hablamos en segunda persona, en primera o en tercera en plural, usamos el auxiliar do. Y recordemos que cuando hablamos en tercera persona, usamos el auxiliar das. La estructura de la forma interrogativa, primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento. Y al final el signo de pregunta. Y no nos olvidemos que toda oración debe comenzar con letra mayúscula. Okay, let's go on. If we want to answer this question, we have to make a short question. Para responder ese tipo de pregunta con do o das, debemos responder de una forma corta.
que se llaman las yes or no questions, las preguntas de sí o no. Si es afirmativa la respuesta, respondemos con yes, sujeto y auxiliar. En este caso, yes, tercera persona y auxiliar de tercera persona, thus. Si es negativa, no, sujeto en tercera persona, más auxiliar negativo, doesn't. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Si es negativa, no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Cuando con las otras personas, de la misma forma. Si es afirmativa, yes, pronombre y auxiliar. Yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. Y si es negativa, la palabrita no, pronombre y auxiliar en forma negativa. No, I don't. No, they don't. No, we don't. Yes? No podemos hacer una respuesta larga. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿Does Andrea like football? ¿Le gusta a Andrea el fútbol? Si es afirmativa, tiene que ser yes, she does. Y si es negativa, no, she doesn't. No puedo decir yes, Andrea likes football. No, it's incorrect. Okay, let's go on. Adverbs of frequency. Estas palabras, adverbios de frecuencia, nos indican que estamos hablando en presente simple cuando hacemos una lectura y encontramos a unas de ellas, ¿sí? O si queremos hacer esa oración en presente simple más enfática, usamos adverbios de frecuencia para explicar cada cuánto hacemos determinada acción o actividad. Tenemos los adverbios, por ejemplo, el que marca el 100% de frecuencia, always. For example, I always study after class. Yo siempre estudio después de clase. El adverb usually, que marca un 90% de frecuencia. For example, I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. The adverb normally or generally, que marcan un 80% de frecuencia. For example, I normally get good marks. Yo normalmente obtengo buenas calificaciones. The auxiliary often or frequently, que marca un 70% de frecuencia. For example, I often read in bed at night. Yo a veces leo en cama por las noches. The adverb sometimes, que marca un 50% de frecuencia. For example, I sometimes sing in the shower. Yo a veces canto en la ducha. And the adverb occasionally, que marca un 30% de frecuencia. For example, I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente voy a dormir o voy a la cama tarde. And the adverb seldom, que marca un 10% de frecuencia. I seldom put salt on my food. Yo raramente pongo sal en mi comida. And the adverb hardly ever o rarely, que también sería raramente, pero este marcaría un 5% de frecuencia. I hardly ever get angry. Yo raramente me enojo. ¿Sí? Y el adverbio que nos marca un 0% de frecuencia, o sea, nunca. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. ¿Sí? Este tipo de adverbios de frecuencia van después del sujeto. ¿Sí? La estructura de la oración cuando usamos un adverbio de frecuencia sería sujeto, adverbio, verbo principal y complemento. Subject, adverb, main verb and complement. For example, Daniel, subject, always, adverb, passes, main verb,
his exam complement. Daniel siempre pasa sus exámenes, aprueba sus exámenes. Pero ¿qué pasa si tengo el verbo to be? El am, is o are. Si tengo una oración en presente simple con ese verbo to be y usamos un adverbio, el adverbio debe estar ubicado después del verbo to be. ¿Sí? For example, he is always happy. Él está siempre feliz. The structures, subject, verb be, adverb, and complement. Yes? Let's go on some other examples. Then we have time expressions. Tenemos también expresiones del tiempo que nos indican que hablamos en presente simple o que las usamos para hablar del presente simple. Expression like every, que significa todos, every day, todos los días, every month, todos los meses, every year, todos los años. Once, que significa una vez, once a day, una vez al día, once a week, una vez a la semana, once a month, una vez al mes, once a year, una vez al año. Twice, dos veces, twice a day, dos veces al día, twice a week, dos veces a la semana, twice a month, dos veces al mes, twice a year, dos veces al año. Y luego tenemos ya con las expresiones con la palabra times y el número. 3 times, 3 veces. 3 times a day, 3 veces al día. 3 times a week, 3 veces a la semana. 3 times a month, 3 veces al mes. 3 times a year, 3 veces al año. Y así podremos usar, si hacemos una actividad 4 o 5 veces, usamos el número con la palabra times. 4 times, 4 veces. 5 times, 5 veces. 6 times, 6 veces. And so on. Another expressions are in the morning. Otras expresiones son en la mañana o por la mañana. In the morning. In the evening, in the afternoon. Por la mañana, por la tarde noche. Or at night, por la noche. And we have to, we can use days of the week also. También podremos usar los días de la semana con la preposición on. Para decir los lunes, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, los lunes, los martes, los miércoles, on Thursday, los jueves, etc. Y también podemos usar los meses para hablar de determinada actividad. For example, in July, in August, in September. ¿Sí? Este tipo de expresiones, descontando estas que están acá, descontando always, usually, often, van al final de la oración. They go at the end of the sentence. Let's see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. I go to Mutkin School every Mondays and Fridays. Yo voy a la escuela de Mutkin todos los lunes y viernes. Every Mondays and Fridays. Al final de la oración. You have English lesson twice a week. Ustedes tienen clase de inglés 2 veces a la semana. Joseph works at the company in the morning. José trabaja en la empresa por las mañanas. ¿Sí? Entonces, este tipo de oraciones, exceptuando always, usually, often, van al final. Y always, usually, often, sometimes and never, van después del pronombre o de la persona. ¿Sí? Esas expresiones y esos adverbios nos indican que estamos hablando en presente simple. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. That's the end. And see you next class. Y nos vemos la próxima clase. Bye bye.